Bien, saludos. Este video tutorial es una continuación sobre la amortización de intereses simples basados en saldos insolutos y precisamente es una continuación porque ya habíamos tratado el caso de cómo construir tablas de amortización en la que habíamos establecido diferencias cuando ésta estaba basada en, en intereses simples globales y cuando estaba basada en saldos insolutos. Que de hecho una de las cosas interesantes que se establecía que cuando estaba basado en intereses simples globales, se consideraba que era un poco injusto porque no había una valoración por el hecho de reducir el capital. Es decir, imagínese que usted contrae una deuda por 100.000 pesos, usted de repente recibe algo de dinero y va y paga 20.000 pesos con el objetivo de reducir ese capital. Sucede que si está basada en intereses simples globales, independientemente de ese pago que usted realizó, como quiera le siguen cobrando el mismo interés. Pero ¿qué pasa? Que si es basado en saldos insolutos, se hace en relación ya no a los 100.000, sino a los 80.000. Y se supone que la cantidad de interés que usted va a pagar mensualmente o como sea la fecha de pago, entonces cada vez va a ser menor. Entonces, en esta ocasión vamos a ver una demostración sobre los intereses sobre saldos insolutos. Y el enunciado dice de la siguiente manera: demuestra que en la amortización de intereses basados en saldos insolutos, el interés total está dado por esta expresión que tenemos aquí, donde n es el número de pagos y es la tasa de interés. Esto es el capital o el monto inicial de la deuda. Entonces, esta es la amortización. Y a partir de aquí, entonces vamos a realizar esta demostración de cómo llegar acá. Vamos a partir por lo más sencillo, por la definición de amortización. En videos anteriores vimos que para la amortización, cuando está basada en intereses sobre saldos insolutos, simplemente basta en dividir el capital de la deuda inicial entre el número de pagos. De tal manera que si por ejemplo aquí se debe inicialmente 50.000 pesos y lo tengo que realizar en 10 pagos, cuando divido 50.000 entre 10, eso resulta 5.000. Eso indica de que mensualmente voy a destinar 5.000 pesos para ir reduciendo ese capital. Entonces, por definición de amortización, vamos a tener que A sería igual a C sobre N, donde C es el saldo insoluto al inicio. Y esta demostración estará basada en una tabla de amortización. Vamos a verlas ahora. Entonces, aquí vamos a tener que en el mes simplemente hemos colocado una secuencia hasta el 4. La amortización se supone que va a ser fija en este caso, aunque no siempre puede ser así, porque a veces se replantean eh, los préstamos y entonces el capital que se va a destinar fijamente para reducir ese monto, entonces va a ser diferente. Pero en este caso estamos considerando una sola deuda y le hemos colocado siempre la misma. Entonces, aquí estamos suponiendo de que tenemos una deuda inicial C. Para calcular los intereses que sería colocado acá del primer mes, sería colocar lo que nosotros debemos, aquí lo que está en el saldo insoluto, multiplicado por la tasa de interés. Entonces, como no sabemos cuál es uno y cuál es el otro, lo expresamos de esta manera. ¿Cómo calculamos el abono? El abono sería sumando el valor de la amortización con el valor del interés. Y esto es lo que al final la persona paga mensualmente. Aquí va a pagar lo de la amortización más el interés que genera el capital, según lo que se debe en este caso. Entonces, si aquí debía C, es decir, el monto de la deuda era C, aquí le vamos a restar el aporte que realice esa amortización para reducir esa capital. Entonces, aquí vamos a tener que esto va a ser igual a C menos A, porque en el ejemplo que les puse anteriormente, si debemos 50.000 y en la amortización hemos contemplado
la reducción de 5.000 mensualmente por concepto de amortización, entonces vamos a tener que el saldo insoluto va a ser C menos A. A partir de aquí, entonces, ya el interés que se va a cobrar no va a ser en relación a C, sino a C menos A, que va a ser el saldo insoluto, el saldo que se debe. El abono ahora va a ser la amortización más el interés generado. Y así tenemos esto. En el segundo mes, el saldo insoluto ya no es C menos A, ya sería C menos 2A, porque le debo restar nuevamente el valor de la amortización. De igual manera, aquí si nos fijamos, aquí el interés está basado en C menos 2A. Y el abono obviamente sería la suma de esto, y nos resultaría esto. Y el capital que se debe ya va a ser C menos 3A. Si hacemos la extensión de estos procedimientos para cuando llegue el mes 4, vamos a tener algo como este. Si nos fijamos, aquí hay un patrón, aquí también hay un patrón, y aquí también hay un patrón, y aquí obviamente también lo hay. Si nosotros extendemos esto hasta llegar a n, el valor de A, ¿cuál sería? Bueno, en este caso A sigue siendo constante y se supone, y sería lógico, que al final de cuentas fuera constante si no hay ninguna variación en el monto de la deuda. Entonces, si nos fijamos aquí, tenemos C. Esa C se va repitiendo. Pero aquí nos fijamos de que siempre este numerito que está acá es 1 menos del número de pago. De tal manera que entonces cuando lleguemos al valor de n, sería el valor de n menos 1 que estaría colocado aquí. Es decir, que si n vale 5, aquí 5 menos 1, 4. Si aquí n vale, por poner un caso exagerado, 50, entonces aquí sería 49. Entonces, del valor de la amortización, la tasa de interés. Entonces, es evidente que el abono ahora sería lo que se aportó de amortización más el interés generado, que entonces va a ser esa expresión que está acá. Parece que aquí se desvinculó un poco. Entonces, el saldo insoluto que vamos a tener ahora se supone y tiene que ser 0. Ahora bien, en este caso, si nosotros sumamos todos estos valores, porque se supone que el interés total está basado en cada uno de estos intereses particulares, entonces vamos a tener este más este y más todos estos que están acá. Se pusieron los puntos suspensivos porque eso va a depender del valor de n. Entonces, ¿qué habíamos anunciado anteriormente? Que aquí hay una secuencia en la que la diferencia entre cada una de estas es menos AI. Entonces, ¿qué pasa? Que esto constituye precisamente la suma de una sucesión aritmética. Entonces, ¿cómo realizar la suma de la sucesión aritmética? Se lo pongo aquí para recordar. Simplemente va a ser igual el valor de n, entonces multiplicado por a sub 1, donde a sub 1 es el primer término, más a sub n, que es el último término, y entonces este producto estaría dividido entre 2. Vamos a ver esta aplicación de la fórmula. Entonces, al aplicar esa fórmula, vamos a tener lo siguiente. Que aquí a sub 1 es el valor inicial. Y el valor inicial, aquí en este caso, el interés inicial es igual al capital por el interés. Entonces, si nos fijamos, aquí vamos a tener la sustitución, el valor de n, el valor de 2, y entonces a sub 1, que sería este valor, es CI. Y entonces más a sub n, que a sub n se supone que sería este valor representando el interés en el enésimo mes, con el enésimo periodo de pago. Entonces sería este valor completo que tenemos acá. Si nos fijamos aquí,
toda esta expresión y esta expresión tiene un elemento en común y es la tasa de interés. Si esa tasa de interés la seleccionamos como un factor común y la colocamos fuera del corchete, vamos a tener NI, es decir, el número de pagos por la tasa de interés, dividido entre 2 de todo esto que tenemos acá. Como estos dos elementos son comunes y lo podemos sumar, entonces vamos a tener por acá que vamos a tener 2C y esto simplemente para adecuarlo, como lo vimos inicialmente, por la propiedad conmutativa de la multiplicación, entonces lo podemos colocar aquí delante. Entonces, hasta aquí ha sido la demostración de esta fórmula o de este mecanismo para calcular el interés, siempre y cuando sea basada en saldos insolutos.